Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, donde hablaremos de derecho. Nuestro tema de hoy son los aspectos fundamentales en la teoría del derecho, tales como la interjuridicidad, la imputabilidad, la tipicidad, la conducta, que son aspectos cruciales para entender cómo se estructura un delito, desde la teoría hasta su análisis en el sistema penal. Así que si alguna vez te has preguntado cómo determinar si una acción es un delito, este episodio es para ti. Para comenzar, hablaremos de la teoría del delito. Este es un conjunto de principios y normas que buscan explicar elementos que componen a un delito. En otras palabras, la teoría del delito nos ayuda a entender cómo se estructura la conducta punible dentro del sistema jurídico. Los elementos fundamentales de la teoría del delito incluyen la conducta, la tipicidad, la interjuridicidad, la culpabilidad y la imputabilidad. La conducta es el primer elemento a analizar. En términos simples, se refiere a la acción u omisión que una persona realiza en una conducta. Puede ser tanto positiva, es decir, una acción concreta, como negativa, es decir, una omisión en situaciones en las que existía un deber de actuar. Un ejemplo podría ser que imaginemos a una persona ser víctima de un accidente, pero éste decide no llamar a emergencias. En este caso, tenemos una omisión de acción que podría estar tipificada como un delito dependiendo de las leyes de cada país. Por otro lado, la ausencia de conducta se refiere a casos donde no hay acción u omisión, lo cual significa que no puede hablar de un delito. Por ejemplo, si alguien es acusado de un crimen, pero no hay pruebas de que haya realizado alguna conducta ilícita, no existe un delito. El siguiente concepto importante es la tipicidad. Este principio establece que una conducta sea considerada un delito debe estar claramente definida ante la ley, es decir, debe ajustarse a una descripción específica en el Código Penal. Esta es una de las garantías fundamentales para evitar que se castigue a alguien por una acción que no esté claramente prohibida. Ejemplo, si alguien roba un coche, es una acción que puede estar tipificada como robo en el Código Penal de la mayoría de los países. Pero si alguien, por ejemplo, toma algo de otra persona sin la intención de quedárselo, no cumpliría con la tipicidad de robo. Y como contraposición, cuando hablamos de ausencia de tipicidad, nos referimos a aquellas conductas que no encajan en ninguna figura delictiva de la ley. En casos en que se haya una acción, no se puede considerar un delito como tal. Ahora pasaremos a la interjuridicidad. Este término significa que la conducta no solo debe estar prohibida por la ley, sino también debe ser contraria a la norma, es decir, que debe violar un bien jurídico protegido como la vida, la propiedad, la libertad, entre otros. La interjuridicidad es el análisis de la acción que es realmente contraria al ordenamiento legal. Un ejemplo práctico podría ser, supongamos, que una persona roba para alimentar a su familia. Aunque la acción sea tipificada como un delito, en algunos casos podría considerarse que la conducta está justificada, si se presenta en una causa de justificación, como el estado de necesidad. Esto hace que la acción no sea antijurídica. La ausencia de antijuridicidad ocurre cuando, por ejemplo, haya una justificación válida para la acción. En este caso, aunque la conducta sea tipificada, no sería un delito porque existe una justificación legal. Finalmente, hablaremos de la imputabilidad. Este concepto hace referencia a la capacidad de una persona para ser responsable de sus actos. En otras palabras, una persona es imputable cuando tiene la capacidad mental y la voluntad de entender la licitud de su acto y de actuar conforme a la ley. Por el contrario, una persona es inimputable es aquella que debido a la alteración de su capacidad mental no puede comprender la criminalidad de su acción o no puede actuar conforme a la comprensión. Esto puede ocurrir en casos de enfermedades graves mentales o cuando una persona está bajo los efectos de drogas o alcohol en grados extremos. Ejemplo práctico. Imaginemos que alguien comete un asesinato mientras padece una psicosis grave. En este caso, aunque haya cometido la acción, no podría ser considerado imputable, debido a su incapacidad para entender la licitud de su conducta. En resumen, la teoría del delito es fundamental para comprender cómo se analizan las conductas en el sistema penal, desde la conducta misma, pasando por la tipicidad, la interjuridicidad, la imputabilidad. Cada uno de estos elementos forma una parte del sistema que garantiza que las personas solo sean responsables de lo que realmente deben ser responsables. Este es un tema muy amplio y la aplicación de estos conceptos puede variar dependiendo del país o del sistema jurídico.
Pero lo esencial es que en el fondo buscan proteger derechos fundamentales y garantizar que solo aquellos que realmente cometen un acto ilícito sean castigados. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te No olvides suscribirte y seguirnos para más análisis sobre nuestro mundo en el derecho. Hasta la próxima.